Entonces vamos a leer el capítulo 10 y se llama la purificación del santuario. Recuerden que antes de tener santuario, ¿qué necesitábamos? Nada más hacían los jóvenes hacían. ¿Ya? ¿Por ahí va? Ajá, hacían el sacrificio. ¿De qué? De los holocaustos. No. Para hacer lo que. Era un sacrificio. Antes del lugar, necesitamos tener un pacto. Ajá, el sacrificio del pacto. Si no hay pacto, no hay un lugar de adoración para nosotros. Es lo que me faltó decir. Exactamente. Que Sé que iba para allá. Que, Sin el pacto, no hay un lugar de adoración para nosotros. Entonces, por eso en Éxodo 24, y interesante esto, Éxodo 24 comienza con el pacto entre Dios y Israel. Y como no había ni lugar ni sacerdote, se construye un altar de piedra y ahí se presentan sacrificios de paz. Y en esos sacrificios de paz se toma la sangre y se derrama sobre el altar, sobre el libro y sobre la gente. Es ahí solamente donde se derrama sobre las personas la sangre. Después la sangre se derrama sobre los muebles. ¿Por qué? Porque Dios está estableciendo un pacto. ¿Ya? Y en Éxodo 25, si ustedes van a Éxodo 25, se encuentran que el primer mueble que se menciona, ¿cuál es en Éxodo 25? el altar de bronce. Véalo, va a ser una sorpresa. Éxodo 25, ¿cuál es el primer mueble que se menciona? Éxodo 25. 25, ¿qué? El capítulo 25 se trata sobre la construcción del santuario y después creo que hay un subtítulo ahí después por ahí por el medio, creo que el 11-12, y menciona un mueble del santuario. El primero Éxodo de 25. Sí, Éxodo 25. ¿Cuál es el primer mueble que se menciona en la construcción de Éxodo 25? Después del pacto. Lo lógico sería que fuera el altar de bronce. Pero Dios no sigue nuestra lógica. Pero hermano, ¿en qué versículo? Búsquelo ahí, en todo el capítulo. ¿Qué mueble es el que se menciona? Propiciatorio. Ok, ¿en qué versículo? 17. A ver, ¿cómo dice? Y harás un propiciatorio de oro cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. El mío dice, harán también una arca de madera de acacia y cuya longitud será de 2 codos y medio. ¿Qué versículo está leyendo? ¿Versículo 17? 10. No, 17. Ya. Harás un propiciatorio de oro Ya, fino, cuya longitud será de 2 codos y medio. Ok, el primer anchura mueble de que codo se y medio. menciona es el arca del pacto e inmediatamente después es la tapa del arca. Y la tapa del arca era el propiciatorio. Forman un solo mueble. Pero ¿dónde estaba esto? ¿En qué lugar del tabernáculo estaba este mueble? Encima, era la tapa. No, pero ¿en qué lugar? El propiciatorio era la tapa, está claro. Pero ¿en qué lugar físico estaba este mueble que estaba compuesto básicamente En el de... lugar santísimo. ¿Y dónde es ese? En el lugar más adentro. Fíjense lo que hace Éxodo. Éxodo 24 nos habla del pacto, pero Éxodo 25 comienza diciendo, me van a hacer un santuario. Y Dios comienza el santuario de atrás para adelante. ¿De dónde comienza?
del arca del pacto, Éxodo 25:10, el propiciatorio, versículo 17, diciendo acá, donde era el centro, de ahí, desde donde yo me revelaré a ustedes. Lee el 17 de nuevo. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Sigue leyendo. Y si harás pues un querubín, Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Sigue leyendo. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Sigue leyendo. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo desde sobre el propiciatorio. Hasta ahí. ¿Qué versículo es ese? 22. Ya. El 22. ¿Desde dónde Dios hablaba con Moisés? ¿Qué era el propiciatorio? La tapa del arca, ¿ya? Que estaba hecho de oro macizo. Y aquí importante, ¿qué era el propiciatorio? Ahí, todavía no me dice nada más, pero ahí ¿qué es? Es el lugar desde donde Dios habla. Ok, y aquí, si ustedes pudieran anotar en su Biblia, conecte ese versículo con Romanos 3:25. Porque en Romanos 3:25 utilizan la misma palabra griega que utiliza la versión griega del Antiguo Testamento, que se llama Septuaginta, para decir, desde el hilasterión yo hablaré contigo. Y en Romanos 3:25 dice que Dios hizo a Jesucristo nuestro hilasterión. Pero visto a través de Éxodo 25, es desde donde Dios habla. ¿Romanos 3 qué? 25. Noten lo que dije. Dios hizo de Cristo nuestro hilasterión. Eso tiene que leerse a la luz de Éxodo 25, donde Dios da las instrucciones para construir el hilasterión o el propiciatorio. Y dice en Éxodo 25:17, desde ahí yo hablo. Entonces, Dios hoy día estableció un nuevo hilasterión, que es Cristo, y es desde donde Él habla. Esa es la idea. ¿Ya? ¿Qué pasó en Éxodo 24? ¿Cuál es el tema de Éxodo 24? Acá lo tengo. Moisés y los ancianos. ¿Cuál es el tema de Éxodo 24? Moisés y los ancianos. Mírenme. Éxodo 24. ¿Cuál es el tema de Éxodo 24? pacto. El pacto. El pacto se estableció por la sangre. Después, Éxodo 25, ¿qué aparece? El hilasterión o ¿o qué era el propiciatorio? El lugar donde Dios habla. Primero tengo el pacto, Éxodo 24, después aparece el hilasterión. ¿Ya? Ok, ¿por qué uso esa palabra? Porque Pablo dice en Romanos 3:25 que Dios hizo de Cristo nuestro hilasterión por la fe en su sangre. ¿Qué tenemos que pensar cuando menciona por su sangre? Mírenme. ¿Qué? Ok, entonces, cuando aparece por su sangre es el nuevo pacto. Y el nuevo pacto demandaba un nuevo hilasterión.
¿Qué es el hilasterión? El propiciatorio. ¿Cómo lo describe? El lugar desde donde Dios hablaba. Pero ahora no es un lugar, es una persona. Y entonces todo esto del que a través de María, a través de este santo, a través del cura, a través del padre, a través del sacerdote, es mentira. Dios nos habla a través del Hijo, que es nuestro hilasterión. ¿Ya? ¿A base de qué? Por el pacto, el nuevo pacto. ¿Ya? ¿Cómo yo entro a este nuevo pacto? Por la fe. ¿Ya? Por la fe quiere decir yo confío en la fidelidad de Dios a sus promesas y descanso en ella. Ok, entonces, ¿qué comienza Éxodo 24? ¿Cuál es el tema de Éxodo 24? El Éxodo 25, ¿cuál es el tema? El propiciatorio. Pero abajo el propiciatorio era la tapa y abajo estaba el 10. Los 10 mandamientos. No, No, en el versículo 10. ¿La tapa de qué? Era el propiciatorio una tapa, pero ¿de qué? de De madera de acacia cubierta con oro. Ya, pero ¿qué tapaba? Los, ¿Cómo se llamaba el lugar que tapaba? ¿De oro puro? Sí, la tapa era de oro puro. El versículo 10, léanlo, Éxodo 25, 10. Dice, hará también el arca. Ok. Tapaba el arca. ¿Y qué era el arca? Una caja de madera recubierta con oro. Y esa caja de madera cubierta con oro tenía una tapa. Esa tapa era de oro macizo con un par de querubines que se miraban así, ya, al centro. Ok. Esta tapa se llamaba propiciatorio. En griego, hilasterión. En hebreo, caforet. ¿Por qué es importante entender que la tapa propiciatorio en griego se llamaba hilasterión? Porque Romanos 3:25 vuelve a aparecer esa palabra hilasterión. Pero esta vez ahí Pablo le dice quién es el hilasterión, es Cristo. ¿Ya? O sea, más explicado no puede ser. Pablo mismo dice que Cristo es el hilasterión. ¿Y qué era el hilasterión? El lugar, el versículo 17 lo leímos, desde donde Dios hablaba. ¿Y desde dónde Dios nos habla? Desde Cristo. Hebreos capítulo 1 dice, Dios habiendo hablado de muchas veces, muchas maneras, a los padres, por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Y eso que Él ha hablado por el Hijo, nos recuerda de inmediato Éxodo 25, 17. Desde allí yo me encontraré contigo, desde allí yo hablaré contigo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Hijo hoy día es nuestro hilasterión. ¿Hebreo qué? Hebreos 1:1. Entonces, tenemos que clarificar esto. ¿Qué aparece en Éxodo 24? El pacto a base de la sangre de los animales. ¿Qué hizo Cristo? Un nuevo pacto. Ese nuevo pacto implica la necesidad de un nuevo hilasterión. ¿Quién es nuestro hilasterión? No es un lugar, es una persona, Cristo mismo. Dios habla a través del Hijo. ¿Ya? Entonces, considerando esto, vamos a siempre que hablemos de la sangre, tenemos que pensar como río, como si fuera un río, pero que esta sangre nos purifica y que la fuente de todo es el pacto. ¿Ya? Dios hizo un pacto por la sangre. Cuando tú dices, he sido perdonado por la sangre, estás refiriéndote al pacto. ¿Ya? Y ese pacto implicó, Dios hizo un nuevo pacto, resucitó Cristo, lo estableció como sumo sacerdote, lo estableció como el hilasterión del lugar donde Dios hablaba, se sentó a la diestra de Dios, tenemos acceso al trono de gracia libremente, todo
por el pacto, o dicho de otra manera, por la sangre. ¿Ya? ¿Hay un nuevo pacto? Ya. Ok. Y lo que estamos leyendo sobre el Antiguo Testamento, sobre el tabernáculo, es una profecía actuada, una performance. ¿Ya? Es una actuación de los sacerdotes real, ¿ya? Pero que era profética. ¿Estamos? Ok, capítulo 10, alguien lea por favor al principio, donde dice la purificación del santuario, aparecen 2 versículos ahí. En el libro. En el libro. Capítulo 10 del libro, la purificación del santuario, versículo 18 y 19 del Levítico 16. Dice así: después saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y rociará sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel. Levítico 16, versículo 18 y 19. Ok, fíjense en la segunda parte. Y rociará sobre él la sangre con su dedo 7 veces. ¿Sobre quién está hablando? ¿Sobre quién se está rociando la sangre? Lea. De los animales, ¿no? No, Mira, ¿qué dice? ¿Sobre quién? ¿Sobre qué? Los cuernos. ¿Sobre cuernos de qué? Cuernos del altar. Ok, entonces el objeto que era purificado, ¿qué era? El objeto. ¿Qué objeto era? Era el altar ¿De cuál altar? del Porque hay 2 altares. Ajá. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál altar era? Era el que cuando ya estaba el templo, ¿no? El tabernáculo. Todavía no estaba el templo. Todavía no. No, Pero ya tenía la figura de los cuernos. sí, pero acuérdense, Moisés no hizo el templo, hizo el tabernáculo. Ok. Cuando llega Salomón, hace el templo. O sea, pasan 1000 años y hace el templo. Pero acá es el tabernáculo, la tienda. Y acá estamos hablando de qué altar? El altar de bronce. ¿Ya? O donde se hacía el sacrificio. Donde se hacía o se presentaban Ajá. los sacrificios. Acuérdense, la palabra sacrificio implica Ofrenda. No. comer. Cada vez que aparece en el Antiguo Testamento la palabra sacrificio, es comida. Hermano, el altar de bronce era el que tenía los 4 cuernos en las 4 esquinas. Eh. Ah, ok. Pero también lo tenía el altar de oro. Así, su bolsa. Levanta la popó. Porque mi perrito ensucia. Ok. Pero ahora, yo soy el que ensucia. Y tengo que levantar mi propia popó. Y dependiendo, o sea, yo salgo a pasear y ensucio. Y en este caso, dependiendo hasta dónde llegaba la persona común llegaba hasta el altar de bronce, ensuciaba ahí. Si llegaba hasta el altar de oro, el sacerdote, ensuciaba ahí. Si llegaba hasta el hasta el propiciatorio, como el sumo sacerdote, ensuciaba ahí. ¿Qué tiene que andar trayendo? Su bolsita. ¿Ya? Ok, pero acá no hay bolsita. Está la sangre de los animales, que limpiaba el lugar, porque lo ensuciaba. La sola presencia ensuciaba. ¿Ya? ¿Debido a cuáles pecados? Los que hemos visto en Deuteronomio capítulo 5, versículos 1 al 4. ¿Qué elemento del santuario era purificado con la sangre del sacrificio, según este texto que hemos leído de Levítico 16? ¿Qué elementos del santuario eran purificados con la sangre del sacrificio, hatá, o la ofrenda hatá, debió haber dicho en la pregunta, según el texto de Levítico 16? El altar de bronce, la cortina del santuario y el altar de incienso, el candelero de oro, el arca del pacto y las vestiduras sacerdotales,
el altar de bronce, el altar del incienso, las cortinas del santuario y el propiciatorio, el exterior, las piedras preciosas del pectoral sacerdotal y el altar de bronce, la tienda de reunión completa y la lámpara del lugar santo. ¿Cuál elegimos? La C. A ver, el altar de bronce, que estaba a la entrada, el altar de incienso, que estaba en el lugar santo, las cortinas del santuario, que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo, y el propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto. Esas 4 cosas se contaminaban y tenían que ser limpiadas. ¿Y cómo se limpiaba o purificaba? Con la sangre de la ofrenda jatá. Dependiendo la persona, recuerden, si era una persona común, ¿qué tipo de animal tenía que ser? Vamos, un macho cabrío. Golpéelo, por favor. ¿Cuál era la pregunta? Sí. Era la paloma, ¿no? Si era una persona, si era pobre, podría ser una paloma. Si era pobre. El becerro. La cabra. Ok. Si era una persona común, tenía que ser hembra, podía ser cabra o podía ser cordera. Pero hembra. Hembra. Si era un sacerdote, tenía que ser un becerro. Si era el pueblo entero, tenía que ser un macho cabrío. Dependiendo la persona o dependiendo el nivel de acceso que tenía a este lugar, si entraba primero al altar de bronce, persona común, o si entraba al lugar santo, el sacerdote, o si entraba al lugar santísimo. ¿Ya? Dependiendo del nivel de acceso, era el tipo de animal a sacrificar o a presentar como ofrenda, la sangre del animal a presentar como ofrenda. ¿Ya? No era cualquier animal, no era un cordero. ¿Qué pasaba si yo llevaba un cordero como ofrenda jatá? ¿Qué me decía el sacerdote? Usted no puede hacer esto. ¿Pero por qué? Porque, acuérdense, es una profecía que se va a cumplir en algún minuto y el cordero lo usamos para otro momento. El cordero lo usamos para el pacto. ¿Ya? Y el cordero lo usamos también para el holocausto. Pero para la purificación entre medio no usamos cordero. Eso pasaba. La purificación del altar de oro. Levítico 16, versos 18 y 19. ¿Sí? Después de las preguntas. Sigamos leyendo. Comenzamos nuestro análisis, Levítico 16, 18 y 19, donde Dios instruye al sumo sacerdote a utilizar la sangre del jatá para purificar el altar de oro. Este pasaje se refiere claramente al altar de incienso, también conocido como el altar de oro, el que estaba en el lugar santo, inmediatamente frente al velo que separaba al lugar santísimo. Este debía ser purificado con la sangre del sacrificio por el pecado, debido a las impurezas causadas por los pecados del sacerdote y del pueblo. Al aplicar la sangre a los cuernos del altar y rociarlas 7 veces, se llevaba a cabo una purificación completa, santificándolo y restaurándolo a su estado de consagración original. Este acto simboliza la necesidad de que los lugares de adoración sean limpiados de la contaminación del pecado antes de que los sacrificios y las ofrendas puedan ser aceptadas por Dios. Ahora, fíjense, ¿quiénes son ahora los lugares de adoración? Fíjense en la pregunta que hice. ¿Quiénes, no qué, sino quiénes son los lugares de adoración? A ver, nosotros. Entonces, si usted ha pecado, ¿qué tiene que hacer? Si usted le ha pegado a su marido, ¿qué tiene que hacer? Correr. ¿Quién? ¿El marido? En ese caso tendría que correr yo, pastor.
Ay, Para que no me alcance. bueno, el asunto es que tenemos que si hemos pecado, dice la palabra, que tenemos que confesar nuestros pecados. Eso quiere decir, confesar nuestros pecados es decirle, no es decirle, Señor, ¿sabes qué? Hice esto, pero acuérdate, lo voy a volver a hacer, así que tengo la lista para completar después. Pero ahora te confieso que hice esto. Mentí, Señor. Mentí descaradamente. Pequé, yo sé que pequé. Ya, y después, pero no me arrepiento de haber mentido en realidad, porque lo voy a seguir haciendo. No, no es así. ¿Ya? A todo esto, sí hay mentiras que podemos decir para proteger la vida del otro. Por ejemplo, los judíos, los nazis, cuando protegían a los judíos, perdón, la gente de los países ocupados por los nazis, que protegían a judíos, cristianos, derechamente mentían a los policías nazis para evitar que se los llevaran. ¿Ya? Los ejemplos bíblicos son las parteras que protegían a los niños por nacer, mintieron a Faraón. Rahab protegió a los espías, mintió, y a pesar de eso Dios los bendijo. Pero si mentir es pecado. No, pero espérate. Cuando tienes un bien mayor, que es la vida del otro, o actuar conforme al pacto de Dios, ok, ese es el camino que debemos actuar. ¿Ya? No es como la regla rígida. Tenemos que evaluar delante del Señor si yo busco el bien del otro por amor a mi hermano, para protegerlo, pero no para encubrir un pecado, ¿ya? Sino para proteger la vida del otro. Actuar desde la misericordia. Y hay que tener cuidado con esa diferencia, porque nosotros debemos, es que para encubrir el pecado está mal, pero para proteger y actuar desde la misericordia, ahí está bien. ¿Ya? Los ejemplos son los que ya di. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque si tú pecas, ahora no hay un lugar de adoración. Nosotros somos los lugares de adoración. Y nosotros, si hemos pecado, tenemos que confesarle al Señor y decirle: Señor, he pecado, me he portado mal en esto. Asumiendo que eso estuvo mal y asumiendo el desafío de luchar contra este pecado que siempre viene a mí. No, Señor, yo voy a asumir el desafío de luchar contra esto. ¿Ya? Voy a hacer ayuno, voy a confesar a mis hermanos mis pecados, voy a buscar formas de evitar seguir por ese camino. ¿Ya? Porque eso es arrepentirse. ¿Ya? No es solamente decir, yo ya pequé, Señor, tú sabes que soy débil en esta área. No, sino que asumir el desafío de que no voy a caminar por allá y voy a hacer lo que tengo que hacer para evitar caminar de nuevo para allá. Entonces, confesar nuestro pecado implica esta acción. Cuando confesamos nuestros pecados, Él nos limpia y podemos seguir adorando al Señor. ¿Ya? Así que hoy día nos sentamos a adorar al Señor, con cena del Señor o sin cena del Señor. Nos sentamos a adorar, confesemos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y adoremos libremente a nuestro Dios. Entonces, ¿qué elementos del tabernáculo se menciona? De nuevo la pregunta, en Levítico 16, versículos 18 y 19, como objeto para ser purificado con la sangre jatá. Y aquí la primera pregunta es importante, esta pregunta en realidad. ¿Por qué? Porque yo me equivoqué en la respuesta inicial. ¿De qué altar estamos hablando? ¿El altar de bronce o el altar de oro, el propiciatorio, las cortinas del lugar santo, el arca del pacto? ¿De cuál estamos hablando? Ok. ¿Cuál es el propósito principal de aplicar la sangre sobre los cuernos del altar de oro y rociarlas 7 veces según Levítico 16, versos 18 y 19? ¿Ofrecer un sacrificio de acción de gracias? ¿Era eso? ¿No?
Ok, si yo voy a ofrecer un sacrificio de acción de gracias, ¿qué implica? Mírenme. Si voy a ofrecer un sacrificio de acción de gracias, yo iba a Confesar. A comer. comer. ¿Ya? Antes de el sacrificio de acción de gracias, la comida, lo previo era el jatá. Y del jatá no se come, porque se usa solo la sangre. ¿Y qué se hace con los restos del jatá? Se quema. ¿Dónde? Fuera de la Fuera del campamento. Okay. Ofrecer sacrificio de acción de gracias. B. Limpiar y santificar el altar de las impurezas debidas a los pecados del pueblo. C. Proveer alimento para los sacerdotes. D. Recordar el pacto con Abraham. E. Indicar el lugar de reunión del pueblo. ¿Cuál era? ¿Cuál era de todas? ¿Cuál era el propósito principal de aplicar la sangre? ¿Cuál? B de Hermano, burro. la pregunta de la primera, ¿cuál fue? La primera pregunta es B de burro igual. ¿El altar de oro? Sí. Ok. ¿Ya? Acuérdense, me equivoqué al principio cuando usted me preguntó. Yo pensé y dije, me desconecté y dije, es el altar de bronce. No, mentí, era el altar de oro. Purificación del altar de bronce. El jatá por el pueblo. Cuando el pecado era cometido por alguien que no era sacerdote, y acá fíjense, una mayúscula, no se purificaba el altar de oro, sino el altar de bronce, también como el altar conocido como el altar de los holocaustos. El altar de bronce estaba ubicado en el atrio, en el patio exterior del tabernáculo. Este altar era el lugar donde se ofrecían los sacrificios, pero el degollamiento de la víctima se efectuaba a un costado de este altar, y la sangre del sacrificio jatá, acuérdense que no puedo llamar sacrificio al jatá, pero bueno, ya saben, la fuerza de la costumbre. Sí, la sangre del sacrificio jatá debía aplicarse sobre sus cuernos para purificarlo. Fíjense lo que dice Levíticos 4, versículos 27 al 30. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, ¿cuáles eran los pecados por hierro? ¿Cuáles eran los pecados por hierro? No, no por hierro, es hierro. Ay, no es por hierro, no es por hierro, es por hierro. Hierro significa por error, ya por accidente. Oh, por equivocación. Póngalo más claro para que no se Sí. Es Involuntario. involuntario. ¿Cuáles eran los pecados involuntarios? Ir a la casa de alguien que murió, tocar a una persona con flujo de sangre. Esas cosas. ¿Y cuál más? La lepra. Ok. Tocar a un Tener leproso, lepra. Pero lepra, no solamente lepra, sino una enfermedad de la piel. El eczema. Por ejemplo, acá yo tendría que haber ido, me apareció esto y yo hubiera pedido al sacerdote que él revisara esto y me dijera, no, no es lepra. ¿Ya? El bañarse. Bañarse también con una piedrita Dijo la esposa. Por algo será. Se están vengando, ¿ah? Se están vengando. Aunque ustedes hacen de broma, pero uno de los procesos de purificación era la ceniza de la vaca roja, la ceniza, se quemaba un animal, una vaca roja, alazana, y las cenizas se mezclaban con agua y se hacía una lejía con eso y se fregaban el cuerpo, ¿ya? Dentro de un proceso de purificación. ¿Ya? ¿Ya? Le buscamos la vaca. ¿Cuál es la respuesta, hermano? Ya, estos niños desordenados. Si alguna persona del pueblo pecare por error, involuntariamente, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, incurriendo en culpa, luego que le fuere conocido,
su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra, una hembra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado. Fíjense cómo dice, ofrenda por el pecado, no dice sacrificio por el pecado, y la degollará en el lugar del holocausto. ¿Cuál era el lugar del holocausto? Al costado norte del altar, no sobre el altar. Después tomará el sacerdote de la sangre con su dedo y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará toda la sangre al pie del altar. Ok, recuerden. ¿Se acuerdan? Esto no se hace, comer mientras se da clase, pero el pastor me sienta. Te trajo una caja. Para que toda la cosa. Está muy rico. Hay más ahí. Hay conchitas allá. Ya, entonces, fíjense. Primer momento de la sangre. ¿Dónde está el primer momento de la sangre? En todo este proceso. ¿Dónde empieza? En el pacto. Ok, en el pacto. Primer momento. Ahora, acá se está usando la sangre para limpiar el altar de bronce, pero la sangre de este animal, hembra, se derrama alrededor. Todo esto está diciendo, somos limpios por la sangre. ¿Cuál sangre? Ok. Cuando yo hago esto con la sangre, estoy diciendo, soy del pacto. Pero si yo cometía adulterio o asesinaba a alguien, como David lo hizo, yo salía del pacto. Ya no soy del pacto. Entonces no podía presentar ningún sacrificio hatá, ofrenda hatá, para hacer esto. ¿Por qué? Porque ya no soy del pacto. ¿Ya? Entonces, sigamos con lo que viene después. La sangre se ponía sobre los cuernos del altar del holocausto y se derramaba sobre la sangre del pie del altar. Como ya se ha mencionado, ahí hay una falta de ortografía, cuando el pecado era cometido por alguien que no pertenecía al sacerdocio, se realizaba la purificación del altar de bronce, conocido también como el altar de los holocaustos, situado en el atrio exterior del tabernáculo. Este altar, situado en la entrada al lugar de la adoración, representaba el primer nivel de interacción entre el pueblo y el sistema sacrificial establecido por Dios. Ok, ¿a qué tenemos que ir al altar? A adorar. ¿Ya? ¿Dónde adoraba el pueblo? Ante el altar. ¿Dónde adoraba el sacerdote? Ante el altar de oro. ¿Dónde adoraba el sumo sacerdote? Ante el propiciatorio. Los lugares de encuentro del sumo sacerdote, del sacerdote y del pueblo eran diferentes, pero eran lugares de encuentro. El hatá, la sangre del hatá era utilizada para limpiar ese lugar de encuentro. Pero limpiar el lugar de encuentro no es todo. El propósito de limpiar del lugar de encuentro es encontrarse. ¿Encontrarse con quién? Con quién vamos a adorar. El propósito de tu perdón, de tu limpieza, de tu restauración, no es para que te vayas a casa diciendo, ay, me siento libre, me siento tan liviana, o como que me sacaron un peso de encima. No. El propósito es que tú, ya estando limpio o limpia, es que seas un adorador. ¿Ya? Y si vas para la casa diciendo, ay, qué paz tengo, realmente me siento libre. Pero no eres un adorador, estás a mitad del camino. ¿Comprenden lo que digo? Sí, ya. El propósito de tu limpieza es ser transformado en adorador. ¿Puedes repetir los lugares de encuentro? ¿Con la actuación también? Sí. Para que clarifique. Aquí.
Hay personas que vienen a la iglesia y dicen, me siento tan cargada, siento tanto peso, y se van livianas, perdonadas, lavadas. Es como, ay, fue tan buenas las palabras del predicador, o fue tan bonito como oró el hermano, o las alabanzas, que me sacaron un peso. ¿Ya? Es como que usa la iglesia como terapia. Pero el propósito no es sacar, fíjense, el propósito no es limpiarte, no es perdonarte, no es lavarte, no es que estés limpio, ese no es el propósito, sino el propósito que una vez que estás lavado, una vez que estás limpio, una vez que ya sacó toda esa mugre el Señor, te transformes en adorador. ¿Ya? No es el perdón de tus pecados el propósito. El propósito es que la presencia de Dios se manifieste en tu vida y tú le respondas en adoración. ¿Ya? Eso es el ciclo. ¿Por qué vivimos vidas mediocres? Es porque nos centramos en mí. Pero que tenemos que centrarnos en Dios, en ser adoradores de Él. ¿Ya? Eso. Ya. Este altar situado en la entrada del lugar de la adoración representa el primer nivel de... Ya. Siguiente párrafo dice, era allí donde las ofrendas quemadas y los sacrificios se llevaban a cabo, o sea, en el altar de bronce. A todo esto, ¿el hatá se quemaba en el altar de bronce? Tienen que responderme así. Okay. ¿Es un sí o un no eso? ¿Los restos del hatá se quemaban en el altar de bronce? No. Porque no era adoración. ¿Ya? Los restos se quemaban fuera. ¿Y qué representaba el quemar fuera? ¿Qué representaba? ¿Qué representaba el quemado fuera del altar de bronce? De los restos del hatá. También tiene que respondérmelo así. Vamos a Hebreos capítulo 13, verso 11. Y me lo responden así. Hebreos 13, 11. ¿Qué representaba la quema de los restos de los animales de los sacrificios hatá fuera del campamento? Porque los cuerpos, Hebreos 13:11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ok. ¿Qué representa la quema de los animales, de los restos de los animales, de la ofrenda hatá, fuera del campamento? ¿Esa quema? Padecimiento de Cristo. La muerte de Jesús en la cruz. Los padecimientos de Cristo fuera. Y eso también tiene que ser respondido así. Espérate, no es la muerte al costado del altar lo que representa la muerte de Jesús. Es el momento en que los restos del animal eran quemados fuera del campamento. Eso representa la muerte de Jesús. Pero eso, hermano, ¿cómo lo está diciendo usted? Nunca nos han enseñado. ¿Y es culpa mía esa? No. Ok, discúlpeme. Siempre se nos enseñó desde la era de los apóstoles esto. ¿Pero cómo está diciendo eso? Ve al verso 11 y 12. Eso lo dice claramente. No hay necesidad de interpretación. Lo dice. Los restos de estos animales que eran quemados fuera del campamento, eso representa la muerte de Jesús. Entonces, ¿no es la muerte en el altar de bronce? Primero, el animal no moría en el altar de bronce. ¿Dónde moría? Al costado. Lo digo ya.
Y si estamos hablando del sacrificio de Hadá, tomaban la sangre, purificaban, después derramaban alrededor, luego agarraban el resto del animal, lo llevaban fuera del campamento, lo quemaban allá. ¿Y eso representa la muerte de Jesús? Sí, la quema del animal fuera del campamento. ¿Pero cómo? ¿Pero si pasa primero la muerte del animal en el altar de bronce? Sí, sí, pero estamos hablando de situaciones proféticas, celestiales, donde el tiempo nuestro no es igual al tiempo de Dios. ¿Ya? Eso. Entonces, pregunta, dice, ¿qué era purificado cuando el pecado era cometido por alguien del pueblo común? El lugar santísimo, el altar de oro, el altar de bronce, las cortinas del santuario, el atrio del lugar santo. ¿Qué era purificado? El altar de bronce. Ok, cuando era una persona común. Pregunta siguiente, ¿qué simboliza la sangre aplicada en los cuernos del altar de bronce, según Levíticos 4, 27 al 30? Letra A, la consagración de los sacerdotes. B, la provisión de bendiciones materiales. C, la limpieza o purificación del lugar de mediación del pueblo con Dios. D, el recordatorio de las promesas de Abraham. E, la entrada en el lugar santísimo. ¿Cuál entonces? La C. La C. La limpieza, purificación del lugar. ¿Ya? Lo que se limpiaba con la sangre de las ofrendas Hatá eran los lugares, no las personas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era así nomás. ¿Alguna pregunta? Tenemos que ir concluyendo. ¿Tiene sueño? ¿Esa es pregunta o afirmación? Afirmación. Ya. Esta palabra que dice jamiendo, ¿qué es? ¿Perdón? La palabra esta que dice jamiendo. Jamienzonado, mencionado. No, está mal escrito. Está mal escrito, pues usted no puede Sí, encontrar está. un escrito bien. Lo quería corregir ¿Para qué de otra preguntaba, cosa. Una rayita, póngale una rayita ahí. A, como ya he mencionado. Ah, nacional. Me toca, hijo, me toca. Me toca ahora ya. Ay, Ya, high five. está mencionado. Ok, vamos a concluir.